Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Toca continuar con las incógnitas que nos ha dejado Viento y Verdad. A estas alturas ya sabéis de qué va la vaina, por lo que esta vez no me voy a enrollar más allá de avisar, por supuesto, de que tanto este vídeo como el resto de vídeos de esta serie contienen spoilers enormes de Viento y Verdad, así como de los libros anteriores de la saga. Además, en este voy a comentar alguna que otra cosa importante del Metal Perdido, el último libro de la segunda era de Nacidos de la Bruma. Pero no os preocupéis porque cuando llegue el momento os avisaré de ello. Dicho todo esto, allí voy. Vamos a empezar con algo gordo, y una de las cosas que seguro marcará el futuro de la Guerra del Cosmere, y es la alianza de Represalia con el Espina Negra. He ido leyendo varias reacciones al respecto por aquí y por allá, y he visto que no a todo el mundo le ha quedado claro qué narices está pasando aquí. Vamos a hacer un poco de memoria. Al final de Viento y Verdad, cuando se lía parda y nace Represalia, Dalinar muere, y el dios consigue encontrar a la Espina Negra, el cual acepta servirle cuando lleve la guerra a las estrellas. ¿Pero qué está pasando aquí? Si Dalinar es el Espina Negra, pero Dalinar ha muerto. Pero el Espina Negra ahora está de parte de Odium. Bueno, vamos a ir por partes. Efectivamente, Dalinar muere. Y permitidme poner una chincheta aquí, porque este punto tiene alguna que otra cosa para desarrollar y luego volveremos a él. Dalinar muere. Represalia hace pucheros, pero entonces encuentra algo en el reino espiritual. Una representación de una versión de Dalinar. De cómo habría sido si no se hubiera dado la bebida después de la muerte de su esposa. De cómo habría sido si no hubiera ido a ver a cultivación en busca de la antigua magia. De cómo habría sido si nunca hubiera renunciado a la batalla ni a la conquista. Y sí, es cierto que una versión del reino espiritual es una visión y ya. ¿O no? No olvidemos que el reino espiritual está compuesto en su totalidad por investidura. ¿Y qué ocurre con la investidura que está influenciada por los pensamientos de las personas? Que acaba desarrollando sapiencia. Esto es algo que estamos hartos de ver en el Cosmere. Ocurre con los Seones de Sel, con los Speren de Roshar, con Sangre Nocturna, con los Haiyo de Komashi, o tal y como hemos visto recientemente en este mismo libro, con una de las mismísimas esquirlas de Adonalsium. En este caso lo que ocurre es algo similar, ya que incluso actualmente todavía hay muchísima gente en Roshar que piensa en el Espina Negra, cuyas historias superan al mismo Dalinar. De hecho, más de un personaje actualmente sigue llamando a Dalinar Espina Negra. A esto hay que sumarle que en una de las visiones, Dalinar se muestra ante la representación de la Espina Negra y le enseña cómo ha sido su vida, cómo él pudo acabar con su propia etapa de Espina Negra. De esta forma, el Dalinar real conectó con él, impidiendo que desapareciera. La combinación de todos estos sucesos fue lo que acabó moldeando y dando sustancia a la visión del Espina Negra, convirtiéndole en un ente muy similar a un Spren. Es con este bicho con quien se queda Represalia, un Dalinar que no es Dalinar. Un verdadero campeón, con una increíble visión de batalla, con una brillante comprensión de la táctica y la estrategia, y para colmo, con la testaruda fuerza de voluntad de Dalinar, pero sin las débiles inhibiciones de su madurez, como que la muerte de su esposa lo destrozara. Sí, Dalinar Kholin había muerto, pero el Espina Negra viviría. Volvamos a la chincheta que pusimos antes al tema de la muerte de Dalinar, porque aquí sí que nos queda un tema pendiente. ¿Qué pasa realmente cuando se muere? Aquí mi opinión está dividida entre lo racional y lo que no sé si me gustaría que ocurriera, pero que me crea una curiosidad vasta. Represalia quiere quedarse el alma de Dalinar para hacerle cosas sucias, pero se le escapa de los dedos ya que este se va al más allá. Hasta donde sabemos, el más allá es el recurso narrativo de Sanderson para decirnos que un personaje ha muerto definitivamente. Cuando alguien se pira al más allá, se acabó. No hay nada más. Ni se le puede revivir, ni puede aparecer 5 libros más tarde, ni los personajes pueden interactuar con él de ninguna manera. Claro, esto es algo que en casos muy concretos se puede llegar a trampear con las vainas del reino espiritual, tal y como ocurre con todo lo de la Espina Negra. Y aún así, lo que se obtiene es una representación artificial. El personaje original no está. Pero entonces llega esta frase por parte de las esquirlas que forman a Represalia en referencia a Dalinar.
No puedes tenerlo, dijeron los poderes, pues otra entidad lo reclama. Mi parte racional lo interpreta de la forma más sencilla posible. Esa otra entidad no es más que el propio más allá. Represalia no puede quedarse con Dalinar porque su alma se está yendo al más allá, y eso es algo sobre lo que nadie tiene control, ni siquiera las esquirlas de Adonalsium. Ahora bien, ¿y si esa entidad no es el más allá, sino que es alguien en concreto? Hay quien cree que puede tratarse de otra esquirla, quizás Valentía, pero no es algo que yo vea muy probable. A fin de cuentas, en el propio libro se nos dice que el alma de Dalinar se desvaneció hacia el más allá, y tampoco me tendría mucho sentido que Represalia no pudiese quedarse con ella solo porque otra esquirla random la esté reclamando. De modo que tan solo nos queda la opción de que en el más allá exista una deidad que desconocemos. Lo cual no sé hasta qué punto convertiría el más allá en un nuevo reino donde se encuentren las almas de los difuntos y al que quizás los personajes puedan acceder o interactuar con él de alguna forma en momentos muy avanzados del Cosmere. Sin duda todo esto me genera muchísima curiosidad, pero le quitaría mucho valor literario a lo que hasta ahora es el más allá para nosotros, los lectores, ya que perdería esa regla de el que ha muerto del todo está muerto del todo. Procedamos a hablar de Cáthila. Es cierto que este tema no tiene mucho desarrollo... ¿Cómo? Ah, que nadie sabe quién es Cáthila. No entiendo, si se le nombra... Bueno, a ver, se le nombra una única vez en todo el libro, vale. Pero, bueno, en verdad tampoco es que sea tan relevante. En fin, a lo que vamos. Siempre hemos notado una especie de rivalidad entre los rompedores del cielo y los corredores del viento. Si bien es cierto que no es el único caso de rivalidades entre órdenes, la raíz de los motivos para que se dé esta rivalidad sí que suele ser una incógnita. Por ejemplo, la mayoría de los Sprenns verdaderos ven con malos ojos a los Honorspren, debido a su intento de conquistar toda Shadesmar en el pasado. Pero más allá de eso no conocemos ningún detalle concreto al respecto. La cuestión es que en el caso de los rompedores del cielo y los corredores del viento, la cosa parece que va más allá. No hablamos tanto de una mala relación entre Spren, sino más bien de una rivalidad entre las propias órdenes de Radiantes. De hecho, ya en los flashbacks de Tanabast, cuando conocemos a Neil y a Makivak, se nos deja entrever que el futuro heraldo de los rompedores del cielo tenía sus diferencias con Jezrien, quien a su vez sería el heraldo de los corredores del viento, ya que este formaba parte del imperio de Odium, mientras que los otros dos formaban parte de la resistencia contra este imperio, siendo Makivak de hecho su líder. Con el paso del tiempo, estas diferencias se fueron diluyendo y consiguieron forjar una amistad mostrándose a ambos un respeto mutuo. Aún así, a medida que los milenios iban pasando y la locura de los heraldos se acrecentaba, esta amistad acabaría desmoronándose. Quizás estos motivos fueron parte de la enemistad entre ambas órdenes. Recordemos que Neil no solo era el patrón de los rompedores del cielo, sino que él mismo era un caballero radiante de esta orden, por lo que no sería de extrañar que inculcase en sus miembros esa aversión tanto a Jezrien como a los corredores del viento en general. Pero hay un motivo mucho más determinante y mucho más reciente, el cual podemos leer en el capítulo 80 de Viento y Verdad, donde Garith, el líder de los corredores del viento durante la falsa desolación, unos 2000 años antes de los eventos actuales del Archivo de las Tormentas, tiene una charla con la líder de los rompedores del cielo. Por favor, pensáoslo, estaba diciendo el corredor del viento. Tenemos que seguir juntos. Ya es tarde para eso, Garith, dijo una mujer con armadura que encabezaba a los rompedores del cielo con los pies levitando a palmo y medio del suelo. El momento de estar juntos pasó hace años, cuando condenaste a Cáthila. Ya me disculpé por... ¡Tenemos una grieta!, lo interrumpió la mujer, levantando la voz, atrayendo furia a Spren como un charco en el suelo debajo de ella. Una grieta hecha de mentiras. Ya nadie reconoce la verdad, nadie vive según el orden ni la razón. De esto podemos sacar en claro que el hecho de condenar a Cáthila hizo que ambas órdenes desarrollaran un sentimiento de hostilidad. Al fin y al cabo, cuando se trata de culpar a alguien, los rompedores del cielo tienden a actuar con justicia, en función de las leyes establecidas, mientras que los corredores del viento se inclinan por lo que ellos consideran correcto. Pero, ¿qué hizo Cáthila? Lamentablemente no podemos saberlo, pues en todo el libro tan solo se nombra a esta persona una sola vez.
Para saber un poco más, tenemos que irnos a la segunda y última mención que tiene en todo el Cosmere, en el epígrafe del capítulo 51 de Palabras Radiantes. En resumen, si alguien piensa que Cáthila era inocente, que examine los hechos y los niegue por completo. Decir que los Radiantes perdieron su integridad al ejecutar a uno de los suyos, alguien que había confraternizado de manera tan obvia con los elementos insanos, indica el más indolente de los razonamientos, pues la siniestra influencia del enemigo exigía vigilancia en todas las ocasiones, en la paz y en la guerra. ¿Qué o quiénes son los elementos insanos con los que confraternizó? ¿Son los cantores y tuvo relaciones con alguno de ellos engendrando a los primeros comecuernos? ¿Intentaba vincularse con algún vacío Spren? ¿Intentaba vincularse con un Spren corrupto de Sja-anat? ¿Se estaba aliando con Odium de algún modo? Supongo que tendremos que esperar a ver si en los flashbacks del segundo arco del Archivo de las Tormentas se nos da más información sobre Cáthila. Y para terminar, sigamos con los Rompedores del Cielo y hablemos de ese grupito que menciona 12.124 de pasada en el capítulo 86 y Neil en la recta final del libro, tanto en el capítulo 119 como en el 128. A pesar de que apenas nos da información, lo que nos cuenta Neil es sumamente interesante. Byleth, un rompedor del cielo, junto a un grupo de seguidores que decidieron rechazar el liderazgo de Neil, por lo que tanto ellos como sus Spren se separaron de la orden. Byleth afirmaba haber encontrado antiguos juramentos de los rompedores del cielo, una afirmación que si bien a Neil le pareció absurda en ese momento, con el tiempo se daría cuenta de que podría haber sido cierta. Realmente no se sabe nada más al respecto, y no hay mucho más que desarrollar. Aún así, he querido incluir este tema en el vídeo por un motivo, y es por un pequeño detalle que ocurre en El Metal Perdido, el último libro de la Era 2 de Nacidos de la Bruma. Como decía al inicio, a partir de aquí lo que voy a decir contiene spoilers del libro, por lo que si todavía no lo has leído, puedes dejar el vídeo en este punto. En el capítulo 70, Sterys tiene que ocuparse de mantener a salvo a los habitantes de Elendel debido a la inminente explosión de la bomba de Vilming. Entonces aparece un grupo de 8 personas enviadas para ayudar. Sterys propone hundir algunos barcos con la intención de que actúen a modo de barrera, disminuyendo la fuerza del tsunami que se generaría si explotase la bomba. Entonces podemos leer lo siguiente. Alguien que raspeó detrás de ella. Sí, una de las 8 personas que se habían dirigido a ella al principio. Sterys seguía sin saber quién las había enviado y hasta quiénes eran. Tal vez podamos ayudar, dijo el hombre que las encabezaba. ¿Me garantizan que es legal sumergir naves privadas en masa? Y unas pocas líneas más tarde, el cabecilla de los 8 desconocidos hizo un asentimiento en dirección a Sterys y echó a volar por los aires. Anda, pero si eran alomantes. Sterys tenía a todos los que conocían trabajando en la evacuación principal, pero que hubiera unos cuantos más allí para hundir barcos, sin duda sería conveniente. El hecho de que el líder de ese grupo se preocupe tanto por la legalidad de la tarea, creo que es lo suficientemente sospechoso como para teorizar que, efectivamente, son rompedores del cielo. Al fin y al cabo, están trabajando directamente para el gobernador, quien delega en Sterys la tarea de la evacuación de la ciudad. Por lo que en esa situación, no cualquiera se preocuparía tanto por la legalidad de hundir unos barcos. Además está el hecho de que se van volando sin que la narración especifique en ningún momento que estén usando monedas. Por no hablar de que la misma Sterys se sorprende de que sean alomantes, cuando se supone que los tiene a todos trabajando en la evacuación principal. Sí que es cierto que nada asegura que formen parte del grupo de disidentes, podrían ser rompedores del cielo normales. Pero el hecho de que nos hayan presentado a este grupo en Viento y Verdad significa que van a tener relevancia en el futuro del Cosmere, y creo que el hecho de que acaben siendo saltamundos tendría mucho sentido. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.